como bien usted señalaba, en casi todos los intentos que han hecho, a eso se suma, señores, no podemos perder de vista, el imperio sigue siendo el imperio, pero el imperio está en declive. Está en declive. Entonces se ha echado manos al tema migratorio como tabla de salvación sin tomar en cuenta que ya en su primer periodo Trump fracasó con el tratamiento al tema migratorio. Él fracasó. Pero es que él no tiene opción, Ivonne. Mire qué es lo que pasa con el presidente Trump. Mire, el presidente Trump dijo en campaña que en 24 horas acababa con la guerra de Ucrania. El presidente Trump dijo en campaña que a China la iba a someter a la obediencia de Estados Unidos. El presidente Trump dijo que Canadá tenía que venderle, que iba a ser el estado número 52. El presidente Trump también dijo que Europa tenía que someterse a los lineamientos de Estados Unidos. Ni una cosa ni la otra. Lo único que le queda a Trump es su bandera que enarboló en la campaña, que es la bandera de la migración. De la persecución. Y de la persecución de la migración. Y él lo va a hacer, no importa que el imperio tambalee, él lo va a hacer porque es que no tiene opción. Él no tiene opción. Tiene que tener algún... Bueno, pero entonces si él insiste en esa política equivocada, entonces yo creo que va a ser más mal que bien, ¿no? Deberá tener otras alternativas, porque esto, como efectivamente tú señalas, Domingo, la expansión a otros estados se puede ir de las manos. Oye, ya está en Nueva York, ya está en Illinois. Pero ven acá. Ya está como en 5 estados. Claro. Ya las movilizaciones están en 5 estados. Entonces, lo que ha comenzado como un asunto de que puramente migratorio puede sacar entonces a relucir otros demonios que tienen que ver precisamente con la fragilidad imperial en este momento. Es así. Sí. Y por eso recordábamos el caso, por ejemplo, de George Floyd. Ustedes recuerdan, eso fue hace exactamente, que fue el afroamericano que con el pie a la cabeza, déjame respirar, fue emblemático, pero eso fue el detonante de otros problemas que tiene Estados Unidos, porque que se abuse de la minoría afroamericana, mujeres, latinos, eso es algo que se ve, que apenas, yo no sé si ha sobrepasado ya el 13%, y tuvieron que parar rápidamente, porque eso se fue expandiendo de manera increíble. O sea, pero mire qué contradicción, Ivonne. Trump tuvo una mayoría de más del 60% de apoyo de los latinos, los negros y los afroamericanos. Que eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación que ojalá y algún día nosotros podamos habilitar un tiempo para analizarlo. Claro. Pero eso tiene una explicación. Bueno, yo tenía... Eso fue ahora en estas segundas votaciones, porque la primera fue más esa clase, esa clase media rancia, gringa, racista, además, la que concentró, ¿no? La votación sí. fue en esta elección que ellos diseñaron una campaña para impactar en eso, y yo he tenido el placer de analizarlo con Ricardo Nieves y Héctor Guerrero en Panorama Semanal, y le confieso que me seduce el tema. Claro que sí. Ojalá nosotros podamos, mira, hay personas que tienen un manejo increíble sobre el tema norteamericano. Por ejemplo, nuestro amigo Guido Gómez Mazara. Guido no va a hablar de eso. Sí, él va a hablar de eso. Por supuesto que lo haría, y lo haría con muchísimo gusto. Y si lo Iván Gastón también. Sí, no, lo haría, porque es una fascinación por el tema, y yo creo que hay que darle seguimiento porque las cosas están complicadas. Más complicada incluso que en Argentina con la decisión que ustedes vieron de ayer, antes de ayer. Sí, de Cristina. Así es. Pero va para la cárcel, Cristina. Bueno, va a cárcel domiciliaria, no va a la cárcel. Va a domiciliaria. Porque lo establecen las leyes en Argentina. Por que después de los, exactamente, después de los 70 no puede. Pero la verdad es que las manifestaciones ayer frente a su casa fue una cosa increíble, lo que significa que todavía tienen mucho poder y muchos afectos del peronismo. El peronismo es una realidad, y sobre todo cuando hay un Milei que parece un chivo sin ley, que tampoco está dando señales, ¿no? de que realmente puede dar respuesta a los problemas de Argentina. América Latina está mal. Definitivamente América Latina, en sentido general, la región no anda bien. No anda bien, pero no anda bien no solamente por la presencia norteamericana o por la capacidad extractiva de los poderes mundiales, sino porque también la clase dominante en América Latina es expoliadora, es uno de los subcontinentes más desiguales del mundo. Así es. Del universo.
desiguales, oigan, señores. Y cuando nosotros tenemos a Asia, que tenemos una franja de pobreza grandísima, y tenemos a África, mencionar a América Latina como una de las zonas más desiguales es mucho. Es mucho. Sin embargo, si tú te pones, y a mí me encantaría, les dejo ahí a ver si tienen alguna. Jessie, hola. Hola. Que no te habíamos dado entrada de manera formal, pero quiero dejar así como para reflexionar, que pudiera ser en otro momento. Fíjense ustedes, hablo de la convulsión que hay ahora en América Latina, sin embargo ha dado un giro en términos de las motivaciones, y le hago la comparación con lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en el 2019. Señores, se dio un fenómeno latinoamericano que empezó como en efecto dominó el tema de las confrontaciones sociales, que comenzó en Chile y que parió a Boric, que fue a la presidencia. ¿Por qué? Bueno, por un aumento de 30 pesos del pasaje, del metro. Ahí comenzaron las confrontaciones y ahí salió a relucir que durante 30 años esa integración de Chile, e incluida la seguridad social, era simplemente si no una estafa, era una mentira, y salieron a relucir todos esos problemas que alcanzaron en Ecuador, a Colombia, y fue así con efecto de aire, solo parado por la pandemia, pero por razones distintas. Eran confrontaciones populares de la gente, que ahora es un fenómeno diferente el que se está produciendo. Sí, mira, se torna complejo el panorama americano con la irrupción de Donald Trump, con la entrada de Donald Trump a la presidencia de la República de Estados Unidos, y el surgimiento de una corriente ultraconservadora, ultraderechista, negadora de cualquier valor de empatía, de cualquier valor humano, de solidaridad, con la imposición pura y simple de la tecnocracia como mecanismo de gobernanza. Y la tecnocracia es inhumana porque no define ninguna vinculación de solidaridad con el otro, es puro número, es puro número. Bueno, ahorita yo vengo a hablar, vuelvo con el tema de la estafa del bono, porque lo voy a conectar con algo que Ivonne recordará, con algo que yo vengo enfrentando desde que comenzó este gobierno. El asunto de los fideicomisos, que no es un engendro de este gobierno. El fideicomiso es una ley que la sometió el gobierno del PLD. Así es. Y que este gobierno la aprovechó para transferir bienes del sector privado, bienes públicos al sector privado. Ustedes ven como ahora mismo con el fideicomiso de Pedernales se le entregó toda esa propiedad invaluable, que tiene un valor invaluable, a los que participan en ese fideicomiso, pero querían regalarle a Punta Catalina. Y sin ánimo de atribuirme eso, yo fui el primero que denunció la estafa, el intento de estafa de Punta Catalina. Bueno, pues ahora se inventó un sin oficio del Congreso, se inventó un fideicomiso para quitarle el 30% de los bonos que le pagan a los peloteros. Yo se lo voy a desmontar ahorita para que ustedes vean hasta dónde llegan la voracidad de los políticos dominicanos, hasta dónde quieren estimular a esos muchachos que en vez de dedicarse a convertirse en peloteros se conviertan en narcotraficantes. No. Porque los narcotraficantes no le ponen impuestos ni le ponen un fideicomiso, pero a estos muchachos sí quieren ponerlo. Ahorita en mi comentario, bueno, ojalá. Pues, qué bueno. En mi comentario yo voy a desmontar ese engendro maldito. Claro. Del fideicomiso para robarle una parte. Oye, ¿para qué? Descarado, tú viste el ¿para qué? de tu pueblo, lo que dijo, los argumentos de ese tipo. Oye, ¿para qué? Para proteger al muchacho de la familia. O sea, hay que quedarse con esos cuartos, quitarle el 30% para que la familia no se quede con ese 30%. Guardárselo de que por si no le va bien. Oye, qué hijo, mira qué hijo de,
coño, pero... No, pero mira, Cundo, la verdad, de regreso, panorama con el pueblo. Jessy, ¿cómo andan las redes hoy en el día de hoy? Ay, Dios mío, encendidas de que llegó a Denver y a Colorado, a propósito de las manifestaciones que ustedes estaban mencionando al principio, está encendida las redes sociales en ese tema de las manifestaciones. También se está hablando de que ya salió del estado de gravedad el senador que fue atacado en Colombia. Se han dado noticias de que está en proceso de recuperación y que ya no hay amenaza de muerte en ese sentido. Así andamos. Mira, pero andamos también, que yo tengo una indignación que no me cabe en el cuerpo, con el tema de la infante que fue agredida por su madre, por la madre que tiene 18 años. La niña, la bebé, ya está estable y eso me llena de mucha alegría. Ahí debe haber un tema de droga. Sí, no, pero oye esto. No es un tema de droga, es un tema... Yo coincido con Ivonne. No, pero mira, yo lo único que me hace respirar un poquito es saber que ya esa muchachita está en el Robert Reed, que están atendiéndola, que está estable. Bien, qué bueno. Pero señores, cuando tú te pones a ver todo eso, y yo no sé cómo es que los medios de comunicación, gente a través de los medios de comunicación no acaban de entender cuál es tu rol. Óyeme, ¿cuál es tu rol? Que tú puedes ayudar, pero tú puedes dañar mucho, a veces en el enfoque de los temas. ¿Qué resulta? Cuando esto pasa, con una niña tiene 18 años la mamá, eso significa que la madre fue embarazada cuando era menor, sigue siendo menor. Una niña, claro. 17 años, cuidado si no eran los 16 años porque la bebé tiene un mes. Bueno, entonces escuchar en algunos, en medios de comunicación, no, pero esa madre era una violenta porque el papá incluso había ido a la fiscalía a quejarse por violencia de género y ese es el asunto de las mujeres y no sé cuánto, y cuántos años tenía el papá. Bueno, el papá tenía 42, pero ¿y qué? Porque ese maldito no lo apresaron porque el primer violento... Embarazar a una menor de edad. ¿Tú me entiendes? Digo, pero que hay una tragedia. Óyeme. Mira, hay una tragedia. Hay una tragedia porque está bien. El tipo abusó de una menor también. Es un atenuante. Esa es una situación grave. Claro. Pero yo pienso que ella tiene otro problema. No. Eso yo digo un elemento dentro del todo que pudiera conectarse precisamente con las reacciones de esa muchachita. O sea, es una muchacha vulnerada. ¿Verdad? Es una muchacha vulnerada y yo no estoy justificando, ni estoy diciendo porque no tengo los elementos, perdóname Jessy, para pasarte nada más. No tengo los elementos, pero yo creo que esos son importantes incorporarlos. O sea, es una menor que estaba en estado de vulnerabilidad, que fue abusado por un manganzón que encima va a quejarse de que esa muchacha la agredía, un sinvergüenza que le dobla la edad, ¿me entiendes? Y que el Ministerio Público no te agarre ese tipo y te lo pone preso en el momento. Y no necesariamente las razones por eso, pero también se puede vincular. Entonces es ver todo desde los diferentes escenarios frente a un problema que es muy serio, como tú dices, de niños y criando niñas y los riesgos. Puede que no sea de drogas el tema, puede que sea salud mental, algo que le esté afectando a esa niña, saliendo con una persona que le dobla la edad, siendo madre, siendo niña. Y usted, Ivonne, que es madre, sabe por qué proceso pasa una madre después de dar a luz. Muchísimas pasan por el tema de la depresión postparto. Si tú no tienes las herramientas emocionales tampoco para manejar eso, ¿qué va a pasar con la bebé? No eres adulto tampoco. O sea, hay una serie de elementos ahí sin caer en que ese señor debería estar cumpliendo con la ley por embarazar a una menor. Pero mire, yo le decía son ayer, muchos elementos como yo le decía ayer a ustedes cuando yo hice el comentario que lamentaba mucho de que muchos medios de comunicación, como decimos, no muchos comunicadores y periodistas no se hacían eco y reflejaba lo que ustedes estaban analizando ahora. ¿Qué pasó con esa niña de 18 años? Ayer fue el DICRIN y la apresó a ella y ella está presa. Sí. Ayer el sinvergüenza que la violó y la embarazó. Entonces ahí viene ese otro tema que usted acaba de mencionar, que yo no lo manejaba. Exactamente, ella salió embarazada siendo menor de edad. ¿Quién la embarazó?
¿Por qué el fiscal no ha actuado frente a esa persona? Porque un tipo que vaya ahora se queja para justificar y decir, esa era una persona violenta, que incluso yo puse una querella de género y gente, y eso puede pasar, Domingo, pero que en un medio de comunicación no te detengan un segundo. Mira, lo que pasa es, caramba. Lo que pasa es que la gente se apasiona y lo más traidor es la pasión en el análisis social. O sea, ahí hay una problemática grave, multifactorial. Claro. Yo digo, así me decanto, pero ahí debe de haber droga, porque aún siendo abusada por ese tipo, que es lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público, salir ahí coincido con Ivonne, salirlo a buscar a él. Aún siendo abusada, el instinto de protección de la madre siempre se mantiene y hay que solamente ver ese monumento de la literatura universal llamada La Madre, cómo renuncia incluso la mujer renuncia a su propia protección por proteger al marido de alguien que viene a defenderlo. Y a veces tú ves mujeres que son abusadas y cuando viene alguien, yo posteé recientemente un video que conseguí en las redes y que tiene como 3.100.000 vistas. Y uno de los comentarios más socorridos se refiere al hecho de que la muchacha salió a defender al que la estaba golpeando cuando era golpeado por un grupo de hombres. Oye, ciclo de la violencia. Sí, porque por eso yo digo, este tema de la violencia contra la mujer hay que verlo de manera muy holística para poderle encontrar, si se quiere, un camino para enfrentarlo. Claro. ¿Por qué? Porque lo que se ha generado durante mucho tiempo, sobre todo en este ámbito de pobreza, no en Europa. En Europa ya hay conciencia de eso, porque la pobreza no estimula la violencia contra la mujer. Aquí sí, aquí la pobreza estimula la violencia contra la mujer. Y te la justifican, porque los mismos padres, por ejemplo, colocan a sus niñas en esas redes de adultos que la depreden, simplemente para ellos resolver un problema socioeconómico. Y eso es hijo, por supuesto, de la ignorancia, de la falta de escolaridad, de la exclusión también de esa madre. O sea, es como bien dices, es un asunto que tiene demasiados factores, pero que tenemos que verlos todos, porque nosotros tenemos un problema muy serio, que son los embarazos en las adolescentes. Y una necesidad de supervivencia. La salud mental, evidentemente, que tiene que tener presencia en este caso, por las razones que sea, o quizás por consumos inadecuados. Hasta por el consumo de drogas. Es un problema de salud mental. Tenemos que verlo todo. La misma necesidad de supervivencia, porque esas adolescentes no tienen otro medio de conseguir dinero y tienen que hacerlo saliendo con esos hombres adultos. Y como no tienen un seguimiento por parte de sus padres, porque tampoco tienen las herramientas, entonces se convierten en víctimas de ellos. Es la dependencia económica, totalmente. Que vienen de padres que probablemente, o de madres probablemente también abusadas. Totalmente. Entonces, es un círculo que se repite y que por supuesto está muy vinculado a la pobreza y a la exclusión. No deja de ser un reflejo del que el tejido social dominicano está enfermo, está de gravedad de muerte. Sí. Esa es la realidad. Claro. Al final de la jornada, todo cae ahí, Bon. Y el liderazgo, mira, el liderazgo mediático, el liderazgo religioso, el liderazgo político, el liderazgo social en sí ha fracasado en República Dominicana en el abordaje del tema de la violencia contra la mujer. Y para buscarle solución real a esto, hay que ver por qué ha fracasado. Y la gente aquí, sobre todo, y yo cuestiono a quienes han levantado las políticas para prevenir la violencia contra la mujer. Hasta que no descubran por qué fracasaron,
no podrán construir una política efectiva. Claro. Entonces, yo comenzaba, y ya con esto pienso que vamos cerrando el tema, precisamente quejándome de la forma de cómo algunos temas se manejan a través de los medios de comunicación. Nosotros no somos los llamados quizás a darles respuesta a todas esas preguntas que se plantea, ¿no? En múltiples direcciones, pero sí estamos obligados, porque ese es nuestro papel, hacernos las preguntas, porque todos los temas no se pueden manejar desde el morbo, no, de ninguna manera. Que una mamá que le dio a la muchachita y entonces esa malvada, tenemos que, y es lo que nos corresponde, señores, poner sobre la mesa los porqués para que se le pueda dar una respuesta adecuada al problema de fondo. Estamos al aire, señores, así es, estamos al aire y estamos de regreso en este panorama con el pueblo. De la Rosa, usted tiene su comentario y lo tiene listo ahí. Bueno, permítanos escucharle. Gracias, Ivonne. Gracias a todos los amigos oyentes que nos escuchan a través de Panorama con el Pueblo. Miren, hoy precisamente, no sé si estoy equivocado, creo que no, se va a rendir, o sea, ya se rindió el informe con la tragedia de Yexet. Pero hay algo que yo había comentado aquí hace días, hace alrededor de 3 semanas, que me preocupaba, y era el asunto del peritaje. Precisamente en el día de ayer, Ivonne, el doctor Luis Aybar y Plinio Pina, que son abogados de 13 víctimas, consiguieron un testigo estrella. El testigo estrella es Gregory Adames. Gregory Adames, ¿quién era? Era el jefe de logística de la discoteca Yexet. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué traigo a Gregory Adames a colación precisamente en el día de hoy? Porque ayer lo interrogaron a Gregory Adames y él entregó su móvil a la Procuraduría General de la República para que el DICAN, las autoridades, validaran la conversación que él estuvo con el propietario del Yexet, el señor Espaillat. Y sucede y acontece que el señor Gregory Adames había advertido con tiempo de que había que suspender la fiesta que se iba a dar, que lamentablemente se produjo esa noche y que trajo esa gran tragedia que todavía el pueblo dominicano no se recupera de ella, de 236 muertos. Y había advertido la misma noche, antes de empezar la fiesta, de que estaba colapsando el techo. Ayer fue interrogado, sus abogados son Luis Aybar, como dije, y Plinio Pina, y yo me pregunto, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora cuando ese informe se dé y que ese informe lamentablemente no está siendo requerido por la Procuraduría General de la República, como había dicho hace 3 semanas? Entonces eso va a dar pie sencillamente, va a dar pie a una gran estrategia jurídica que va a picar y se extiende. Si las partes afectadas no están de acuerdo con ese peritaje, entonces tendrán el derecho frente al Ministerio Público solicitarle a un juez un nuevo peritaje. Y yo me permito hacerle una pregunta a usted, desde el orden jurídico. ¿Qué plantea esto? O sea, este es un elemento interesante que dice, o sea, ya no es aquí de que la presunción, es que usted sabía, y como usted sabía y usted no atendió el caso, eso en términos legales. Bueno, en términos legales es sencillo. En términos legales, entonces se muestra de que usted no puede alegarle que tenía desconocimiento de lo que estaba pasando ahí en la estructura, como se ha querido dejar dicho. Entonces, he escuchado a la señorita Jaycee decir en innumerables ocasiones, cada vez que toca el tema, que olvidar no se puede esa tragedia. Y la verdad es, Ivonne, Domingo, Jaycee, que con el testimonio de esta persona, que no es un ajeno, óigame bien, no es un ajeno, sino era la persona indicada, que no solamente escribió, sino que también llamó horas antes, y dijo, esto va a colapsar, como así sucedió. En ese sentido, yo espero, desde ahora, espero que las autoridades, hoy vamos a esperar a ver si sale el informe, qué va a pasar, qué va a decir,
pero también estoy seguro como abogado de que los demás abogados no van a desaprovechar la oportunidad para cada quien pedir su peritaje frente al Ministerio Público y tienen todo el derecho. Bueno, aquí estamos de regreso, señores, y ya alcanzamos las 2:31 en este panorama con el pueblo. Aquí está información. Los diputados aprobaron un proyecto que aumentaría el sueldo de los alcaldes, de los regidores. Originalmente estaba buscando una sustitución legal de los vicealcaldes, pero fue cambiada y esas tenemos en su sesión de este día, que es miércoles. Bueno, ahí está. Después de la modificación, aumenta el presupuesto de los gobiernos locales destinado al pago de nóminas y de remuneraciones. Jessy Pérez, buenas tardes. Gracias, Ivonne. Ahí sí no se discute como en el caso del aumento salarial de los de a pie, de los dominicanos de a pie. Ahí se aprueba de una vez. Miren, dicen que no se puede dar consejo a quien no se lo pide, pero yo vengo a darle un consejo hoy al presidente Luis Abinader. Vengo a darle un consejo porque estoy viendo a gran parte de sus funcionarios, esos que son aspirantes a la presidencia de la República, bueno, haciendo recorridos a nivel nacional y llevando a cabo manifestaciones con los dirigentes políticos y planteando ya he visto también a través de las redes sociales, incluso los jefes de campaña de algunos aspirantes. Esto, evidentemente, en violación a la disposición de la Junta Central Electoral, porque todavía se supone que no se pueden establecer campañas electorales. Y si eso no es una campaña electoral y si no es promoción de esos aspirantes, entonces que alguien me explique qué es. Y quiero darle el consejo al presidente Luis Abinader, porque sabemos que parte de esos aspirantes forman parte del tren de sus funcionarios. Entonces, señor presidente, yo no voy a afirmar nada aquí porque no tengo el dato, pero ¿con cuáles recursos se están movilizando esos funcionarios? ¿Se están movilizando con sus propios recursos o están utilizando los recursos de los dominicanos para eso? Mientras muchas instituciones, que yo a lo largo de los próximos días voy a estar haciendo un análisis de las obras pendientes que usted en campaña electoral planteó y promovió al pueblo dominicano y que muchos de esos funcionarios o están dormidos en los laureles o no sé qué están haciendo. Y hoy yo voy a hablar respecto a la parte de transporte y respecto a la parte de infraestructura vial. ¿Por qué? Porque a nosotros el 26 de noviembre del año 2020, que fue su primer periodo de gobierno, se nos prometió que se iba a entregar la circunvalación de Baní. Circunvalación de Baní que todas las semanas nosotros vemos los accidentes de tránsito que se producen ahí. ¿Por qué? Porque los camiones, porque los autobuses, porque las motocicletas, porque los mismos cruces peatonales están todos juntos. Y esa circunvalación se ha anunciado varias veces que se va a inaugurar y todavía no está completada, no está completo. Y es un punto donde se manejan muchísimos accidentes de tránsito. Pero también a nosotros nos han hablado desde el año 2022, desde mayo 2022, la ampliación del kilómetro 9, el caos de ese parámetro. Usted pasa por ahí a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, al mediodía, a las 2 y ahí hay un entaponamiento increíble. ¿Por qué? Porque nosotros desde el año 2022 y con anuncios frecuentes, que yo ahora les voy a hacer la ruta a ustedes, en junio del año 2023 se dijo que se iba a inaugurar por el pasado ministro de Obras Públicas, Deligno Ascensión. Dijeron que en febrero del 2022 se iba, cuando se anuncia, en el año 2022, en febrero, nos dicen que se iba a lograr esa ampliación en 10 meses, pero no. Entonces nos volvieron a anunciar que el 7 de mayo del 2024 se iba a inaugurar, pero tampoco ocurrió porque estamos en el 2025. Pero también nos dijeron que el 10 de septiembre del año 2024 se iba a inaugurar y la última vez que nos hicieron un anuncio fue en diciembre del año 2024, que en el primer semestre del 2025 se iba a tener la ampliación del kilómetro 9 ya lista, sin estar trabajando ahí. Se está terminando junio y todavía ahí no hay señales y se mantienen trabajando. Entonces, señor presidente, yo sé que usted se reúne con sus funcionarios, pero esa semanal que usted hace debería implementarla con ellos. ¿Para qué? Para dar seguimiento a esos anuncios y esas promesas que usted le hizo al pueblo dominicano
que todavía nosotros estamos esperando en agenda y que aquí yo tengo una larga lista que por temas de tiempo no puedo llevar a cabo. Pues al aire yo me voy a tomar 3 minutos, por favor cuéntenmelo, porque uno se le va como la guagua. Y yo necesito escuchar, ¿qué tienes ahí? Ajá, llegan a 20 en la ciudad de Estados Unidos afectada por las movilizaciones anti-inmigrantes. Anti-ICE. Ya tú sabes. Actuando el zar de la frontera, el delegado de Trump. Señores, redada a propósito del tema migratorias, cada rato en los lugares de trabajo, detenciones solamente por la apariencia, eso pasa. Traslados que se hacen a los centros de detención sin ningún orden judicial, embarazadas o enfermos que no van al hospital porque tienen miedo de ser detenidos, separación de familia. Gente que pasan hambre en los centros de detención a donde están listos para deportaciones. Y así también muchas personas en proceso de regularización que igual han sido arrestadas. Yo no sé si yo me imagino que ustedes estarán pensando, ¿verdad?, en Haití, en el tema haitiano, pero no estoy hablando del tema haitiano, yo estoy hablando en lo que está ocurriendo con los dominicanos en la Isla del Encanto, que parece que ya no es tan encantadora para muchos dominicanos que viven ahí en el barrio obrero. Y, por supuesto, eso empezó a profundizarse y agudizarse desde que Juan Donaldo Trump, ese mismo Donald Trump que tiene esa situación ahora mismo ahí en Estados Unidos, bueno, pues ascendió, ¿no? Y tomó de nuevo la administración. Casi 400 hijos de dominicanos desperdigados y la cantidad enorme de personas que están siendo deportadas es un asunto que, bueno, es preocupante. Y la verdad es que yo no sé hasta dónde nosotros con ese tema de Puerto Rico, con nuestros dominicanos y lo que está pasando y esos operativos que se están dando, yo no sé hasta dónde eso nos puede a nosotros llamar a la reflexión. Para muchos que yo siento desde la irresponsabilidad empiezan a aplaudir, celebrando desde distintas trincheras de las que no se excluyen algunas instituciones. Ese a veces nacionalismo, yo digo racista y antihaitiano en algunos casos, con operativos de la Dirección General de Migración contra haitianos. Y yo creo que tiene que mirarse en lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico. Se repiten muchas situaciones y yo no sé si es generalizado, si es institucionalizado lo que está ocurriendo en Puerto Rico, pero evidentemente que se dan casos donde nuestros criollos residen ahí y están pasando las de Caín y estamos recibiendo deportaciones todo el tiempo. ¿Por qué? Por el Servicio de Inmigrantes y Aduanas. Lo mismo, la migración, pero allá. Entonces es un drama terrible, doloroso, por el que también están atravesando los que residen en Estados Unidos después que son detenidos por miedo a ser deportados a República Dominicana. Y óigame una cosa, ni por asomo República Dominicana puede compararse con Haití. O sea, los que nos traen de Puerto Rico no vienen a un escenario tan dramático como el que tienen que ir los haitianos en este caso. Lo que quiero decir es que el drama de las migraciones en este momento, que se da a escala planetaria y que nosotros no estamos exentos por algunas particularidades, tiene que verse de alguna manera con algún nivel de empatía, esa dificultad que tenemos para colocarnos a veces en el lugar del otro y así tratar de comprender mejor algunas motivaciones y circunstancias que no puede constituirse de ninguna manera en un obstáculo que nos pueda impedir ver la migración ilegal haitiana con algún nivel de racionalidad. Y no estoy diciendo que nosotros no tengamos que implementar las deportaciones que se tienen que hacer, porque estamos claros que en eso ahí no hay discusión. No podemos asumir a los millones y millones de haitianos en las situaciones en las que está, pero también sabemos cuál es el comportamiento de muchos que por chulería y por montarse en la ola irracionalmente y de manera descarada, señores, asumen unas posiciones que a mí la verdad me dan vergüenza. Entonces el gobierno, que también se seduce, como siempre ha hecho, por los beneficios políticos de mantener la crisis haitiana como el principal problema que amenaza el país, la integridad, la soberanía, se comporte como si desconociera algunas realidades que son preocupantes y que es bastante peligroso, porque ese camino nos está metiendo sin ayuda, señores. Yo pienso que a un callejón sin salida. Veámonos en ese espejo y cuidemos cómo hacemos las cosas. No estoy diciendo que no las hagamos, pero cuidemos cómo las hacemos. Al aire, y al aire venimos con nuestro querido Domingo Páez. Gracias, Reina. Miren,
cuando yo tomo un tema, normalmente no hago de público conocimiento todas las aristas a las que tengo el propósito de referirme. Y cuando son temas que generan debate, normalmente yo voy adoptando la actitud de Jack el Destripador, rompiéndolo por pedazos. Y digo esto porque yo he descubierto, y lo digo en primera persona, he descubierto el propósito de un desatino congresional orientado a despojar a los prospectos contratados por las grandes ligas del 30% de sus bonos. Y como abono a lo que estoy diciendo, voy a hacer referencia a el fideicomiso de Punta Catalina. Yo denuncié antes de que el gobierno de Luis Abinader dijera que tenía el propósito de entregar en fideicomiso la planta de Punta Catalina, yo denuncié que se le quería entregar a Celso Marrancini. Y para desmentirme, lo que motorizaban ese propósito, dijeron que no se le quería entregar, que lo que había era el propósito de construir un fideicomiso para en fideicomiso entregársela a Celso Marrancini. La población dominicana se opuso a eso. ¿Y qué hizo el gobierno? Desveló su verdadero propósito, el de entregarle Punta Catalina a Celso Marrancini. Y vayan a ver, está en manos de Celso Marrancini. Está en manos de Celso Marrancini, que era lo que querían hacer mediante fideicomiso. Bueno, el senador Zorrilla, autor del despropósito orientado a despojar a los prospectos recién contratados por Grandes Ligas del 30% de su bono, ha dicho que no tienen como propósito crear un impuesto para despojarlo, sino que el propósito es crear un fideicomiso. ¿Quieren que les diga una cosa? ¿Ustedes saben qué significa impuesto? Quitarle recursos a usted sin su autorización. Quitarle recursos a usted sin su aprobación. Yo lo dije adrede que era un impuesto. Porque a fin de cuentas, lo que se está haciendo es despojando a esos pobres muchachos de un dinero que es de ellos. El gobierno dominicano no participa en la formación de ningún pelotero de Grandes Ligas. Ellos están en unos espacios que construyen las propias franquicias aquí, donde lo entrenan. Es distinto al caso de los que participan en competencias internacionales, que sí el gobierno participa en la formación, no así en el caso de los peloteros. Ahora, ¿por qué hacen el fideicomiso? Porque tienen el propósito de controlar esos recursos como se controlan los recursos de la administradora de fondos de pensiones. ¿Qué dominicano tiene acceso a los recursos de la administradora de fondos de pensiones? Ninguno. Son de nombre. Es como la leyenda urbana de la mujer que el marido al salir le dice: tú ves estos 100 pesos que están aquí, son míos. Esos que están en el espejo son los tuyos. Bueno, llegó un día en que ella desnuda le dijo a él: tú ves eso que está en el espejo, es lo tuyo. Y esto que yo tengo aquí es del pollero, porque él todo
los días comía pollo, pero no dejaba dinero para el pollo. Pues eso quieren hacerle a los muchachos con el fideicomiso. Eso que está en número es el 30% tuyo que nosotros te quitamos. Pero en esencia, el 30% que está aquí en el fideicomiso es de nosotros y nosotros lo usaremos para lo que nosotros consideramos. Pero tienen la desfachatez de decir que ese 30% se le quita a ellos para que ellos no lo gasten, para que la familia no lo gasten. O sea, coño, qué malditos son. Quieren proteger al muchacho de su familia. O sea, la familia no tiene derecho a acceder a los recursos del muchacho, pero el muchacho tampoco tiene derecho a entregarle ese 30% a su familia, porque estos malditos decidieron que el dinero va a un fideicomiso que ellos van a administrar. Coño, tengo que usar toda esta mala palabra. Se sienten con el derecho de proteger al muchacho de su familia. Oye, de su familia. Eso es lo que se esconde detrás del fideicomiso. Pero vayan a ver para qué. Para ellos convertir ese fideicomiso en una fuente de negocios. Porque ese fideicomiso que manejará el 30% de los bonos de los muchachos no estará dirigido ni por los parientes de los muchachos, ni por los muchachos. Y aquí estamos, señores, y vámonos inmediatamente con los oyentes. Ahí está, con el pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo, Domingo, Ivonne. Hola. ¿Cómo está, Ramón? Adelante, mi amor. Bien, perfecto, Domingo, perfecto. Eso estuvo magistral. Pero yo, como es tarde ya, se está haciendo breve. Le voy a decir breve, Ivonne. Lo que pasa es que mientras República Dominicana, para hacer su proyecto, su obra, tenga que recurrir a los préstamos y endeudar el país, no puede ningún senador de la República intentar manejar recursos que no le pertenecen, porque mañana ese dinero puede ir al FIDE como ellos le quieren decir, pero cuando lo necesiten los estudiantes ya van a estar apretados para otra cosa, como el dinero de la ARS, que aquí muchos se están haciendo multimillonarios con ese dinero y no dan explicaciones. Así mismo. Porque ese dinero está ahí para ellos. Un abrazo. Gracias, un abrazo, Domingo. ¿Tú te acuerdas cómo empezó este gobierno? Alianza público-privada. Y la gente, y sonaba bonito, pero la gente no sabía lo que era que significaba eso. Que el Estado iba a poner todo para beneficiar al sector público, al sector privado. Buenas tardes. Público. Buenas tardes. Buenas tardes. Con eso que dijo Domingo, pareciera que en este país no hay polvo de Sahara. Es polvo de Colombia que en este país parece. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, muchachones. ¿Cómo están? Bien, hola. Bien. Miren, con el tema que ustedes tenían, Ivonne, miren, muchachos, de la madre y la niña, ahí pueden incidir varios factores, tales como se decía de la depresión postparto, problemas mentales, no sabemos si consume algo, pero también habría que ver algo que se da mucho, y es que hay madres que la ira que tienen con el padre la descargan con los hijos cuando se separan y hay ese tipo de problemas. Entonces, ya que las autoridades la detuvieron, ahora les toca a ellos investigar para que las personas no sigan especulando. Quería decirle algo sobre que vi que la primera dama de la República hacía el llamado a los hombres dominicanos a priorizar su salud y a realizarse su chequeo médico para la prevención del cáncer de próstata, ya que hoy se celebra. Así que esos dos menores que están ahí, que vayan, hagan su chequeo y no se me descuiden. Muchas gracias. Muchas gracias por la recomendación. Buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Anabel, pues yo me he quedado esperando. ¿Quién le dijo a usted que nosotros somos Anabel? Esa viene ahorita, a las 3. Aquí no, espérese. Es una mata que yo tengo aquí. No, pero espérese. No, pero Anabel viene a las 7 de la noche. A las 3, a las 3. A las 8. Mañana, pero venga acá. ¿Cuál mata? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola.
Y miren, con respecto al Santiago William Liriano, con respecto al comentario que estaba haciendo Domingo Páez, yo me pregunto, ¿dónde está el comisionado de béisbol, Junior Novoa, que debe proteger? Es cómplice de eso. Él es cómplice de eso. Uy. Oye, él es cómplice de eso porque ellos son parte de lo que van a manejar los cuartos. Escúchame, Domingo. Yo tengo un nietecito ahí de 11 años. Nosotros lo preparamos de todo, su mamá fajada, su papá, su alimentación, que hay que comprarle la chaqueta, el uniforme, los zapatos de jugar, el guante, el bate, que hay que pagarle también a la liga donde él está también, hay que pagar. Eso sale del sacrificio de los padres. Entonces eso es un abuso de lo más grande que puede existir. Aparte de eso, a ese niño por la firma le cobran un 35, un 40%. Claro. La explotación ya va por todos lados. Desde que lo firma le están quitando dinero. Ellos quieren quedarse con otra parte. Es por todos lados que viene la explotación. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, adelante. Cada vez el gobierno se harta de robarse los 50,000 millones de dólares que se han robado. También quieren pertenecer a infelices peloteros. Oye, que el gobierno más desastroso. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ivonne. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, adelante. Domingo, hermano, Jessy, Bella. Hola, un abrazo. Y al caballero que está ahí. Domingo, ¿tú sabes cuál es el problema de este gobierno? Es que este gobierno quiere tirar piedra para los más chiquitos. Sí. Él quiere destruir la clase media. O sea, agarra y somete un presupuesto que tuvo que retirarlo porque le daban la madre a la clase media. Agarra y le quiere implementar el 2% a la compra con tarjeta. ¿Tú entiendes? Entonces, todo eso es acompañado y entonces quiere ahora atracar a los prospectos. A los prospectos en lo que ellos no participan. Así mismo. De que para guardarle su dinerito. Buenas tardes. Eso fue lo más cómico. Epa. El despacho de la primera dama, ¿fue eliminado, sí o no? Sí, fue eliminado. Sí, fue eliminado. No tiene presupuesto. Fue eliminado, pero fue eliminado a los periódicos, porque yo veo que de ahí sacan silla de ruedas, amuletas, dan pensiones de 10,000 pesos. Bueno. No, eso son otras instituciones. Eso no es del despacho. El gabinete social. El gabinete social. Sí. Ella lo transmite. ¿Tienes algo, Jessy, ahí? Buenas tardes. Esperen un momentito, por favor. Espérate un momentito. Y César Hernández le manda a decir a Domingo que los congresistas se sienten con el derecho de proteger el dinero de los prospectos, pero que no son capaces de proteger el dinero del pueblo con sus propias garras. Manda saludo Edgar, Gumercindo y también Juan Berry. Bien, adelante, querido mío. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Domingo. Hey. Eso que tú dices de ese fideicomiso me parece de fideicomiso de Pedernales, que todo el dinero lo ha invertido el gobierno dominicano, pero sin embargo lo van a administrar el sector privado. Por ejemplo, hay un español ahí que tiene 84 años, creo que tiene 85 ahora, que le dieron fideicomiso, un hotel, desde el hotel ese, lo dieron fideicomiso por 20 años, es decir, él lo va a terminar de pagar de los 105 años. Porque el abogado es el hijo del padre de Pedro. Óyeme, ellos van a administrar eso como quieren hacer con muchos. Sí, óyeme, ellos quieren administrar eso, pero a usted le toca administrar la despedida porque este programa se terminó. Así es que despida el programa para que Cundo nos lleve. Dele. Cundo, llévame a mí y llévate a todo el mundo.